Buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar esta masterclass de negociación, el método estratégico para cerrar acuerdos imposibles sin ceder dinero ni dañar relaciones. Eh, yo aprendí de los mejores. Aprendí del doctor William Ury, del vicepresidente de los Estados, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, Lawrence Susskind, que es el director del MIT y Harvard Public Disputes Program, o sea, el programa de disputas públicas o conflictos sociales, y Merrick Hoven del Consensus Building Institute, y todos los otros conocidos autores de Harvard, Bruce Patton, Sheila Hink, Bill Ury, Brian Mandel, Bob McConing, Jim Sevenius, David Lacks, Daniel Shapiro. He aprendido de los mejores, pero no te voy a hablar de la teoría de los libros. Lo que te voy a enseñar lo aprendí en Harvard y lo perfeccioné en mi trabajo de campo, resolviendo conflictos mineros donde se perdían millones de dólares al día. Si este método funciona para detener un conflicto nacional o regional, imagina lo que hará por ventas, por tu emprendimiento o tu salario. ¿Para quién es esto? Para quienes venden servicios, negocian salarios, lideran equipos o manejan conflictos de todo tipo, incluso hasta los conflictos familiares. Algunos hacen las cosas bien o hasta muy bien. Yo en el 2019 tuve oportunidad de facilitar un proceso de negociación complejo que resultó en un acuerdo para hacer exploración conjunta entre una empresa minera canadiense y una comunidad originaria del Ecuador para descubrir riqueza mineral y el potencial económico en sus territorios. Otros hacen las cosas mal y hasta muy mal. Muchos usan estas tácticas de un enfoque tradicional de negociación, del típico regateo, negociación suma cero, donde yo gano un punto, tú pierdes uno, entonces yo gano y tú pierdes. Y es el típico la danza o extracción de concesiones, ¿no? Yo te doy un poquito, tú más un poquito y a ver en qué quedamos. Esto se caracteriza por demandas exageradas, concesiones lentas, esconder necesidades reales, fingir molestia o amargura, criticar la alternativa del otro y afirman incluso autoridad limitada, imponen inconvenientes, etcétera. El problema con estas tácticas es que tenemos resultados que producen desconfianza. Se arriesga que ocurran impases y esto lleva a resultados o compromisos ganador-perdedor, donde uno gana y el otro pierde. Y esto impide la comunicación real, genuina, transparente sobre intereses, necesidades y las preocupaciones reales, que en realidad es la materia prima para poder hacer acuerdos exitosos. Y se pierde la oportunidad de generar opciones creativas y soluciones que generan o agregan valor. Un caso extremo en el Perú de hace algún tiempo, que por limitadas capacidades de negociación se perdieron millones de dólares. Porque en esta situación, una empresa minera y la población local alrededor del proyecto de esta empresa minera no se pudieron poner de acuerdo y durante casi 60 días se dejaron de comunicar. La población impedía que la empresa trabaje y bloqueaban sus camiones y la empresa suspendió sus operaciones. En consecuencia, se perdían más de 1 millón de dólares diarios y en total se perdieron 400 millones de dólares en exportaciones. Y todo esto porque las partes no tenían las capacidades adecuadas de negociación, no estaban bien preparados. La manera difícil de aprender esto de las negociaciones es ir a negociar sin preparación, ir a negociar con un número máximo y un número mínimo, sin un marco de referencia para aprender de tus experiencias o incluso errores, o incluso pedirle consejo a personas que no son expertas ni están preparadas en negociaciones. La pregunta que queremos hacernos es, ¿quieres negociar con seguridad, satisfacción y generar valor sin ceder ni dañar relaciones? Bueno, en los últimos 20 años yo he negociado y asesorado en más de 600 negociaciones y quiero compartir tres secretos fundamentales. Tres secretos. El primero es la preparación, típico error del novato. Preparación, preparación, preparación es el primer secreto. A mí me gusta mucho esta cita de Abraham Lincoln que decía, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. En la preparación, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en nuestros intereses. ¿Cuáles son mis intereses, necesidades, preocupaciones
que quiero satisfacer en esta negociación. Y también tengo que pensar en los intereses del otro. ¿Qué es lo que le puede importar al otro? ¿Qué necesita el otro? Porque al final una negociación es un intercambio de valor y es cómo yo obtengo algo que tú tienes, que yo valoro mucho y a ti no te cuesta tanto darme, y cómo el otro obtiene algo de mí que el otro valora mucho y a mí no me cuesta tanto darle al otro. Por eso tenemos que descubrir, en la negociación, descubrir los intereses y compartir nuestros intereses, pero en la preparación yo tengo que tener claro cuáles son mis intereses, priorizar mis intereses y también hacer el ejercicio de investigar, indagar cuáles pueden ser los intereses del otro. Pero también tengo que pensar en cuáles son mis alternativas, es decir, ¿qué voy a hacer yo si no llego a un acuerdo con la otra persona? ¿O qué voy a hacer yo si la conversación, la negociación, el diálogo que estamos teniendo con el otro no está satisfaciendo mis intereses? Las opciones creativas que podemos pensar no están satisfaciendo mis intereses. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para satisfacer mis intereses antes de, si no llego a un acuerdo con la otra persona? Entonces, antes de ir a negociar, yo tengo que tener claro qué voy a hacer yo solo por mi cuenta o yo con otra persona, con otro actor, qué voy a hacer para satisfacer mis intereses. Y también tengo que pensar en cuáles son las alternativas del otro, porque tengo que saber en qué momento el otro puede parar y irse de la negociación. Porque quizás lo que estamos ofreciendo no está satisfaciendo los intereses del otro. ¿Y qué es lo que puede hacer el otro para satisfacer sus intereses? Y además, una vez que yo entiendo mis intereses, tengo claro cuáles son mis intereses y cuáles pueden ser los intereses del otro, tengo que pensar en opciones de beneficio mutuo que satisfagan muy bien mis intereses y los intereses del otro de manera aceptable. Esto no es filantropía, es simplemente pensamiento estratégico, porque el otro no va a llegar a un acuerdo conmigo si el otro no satisface alguno de sus intereses. El otro no debería llegar a un acuerdo conmigo si puede hacer algo mejor con alguien más. Si puede llegar a un acuerdo con alguien más, que sea ese acuerdo mejor de lo que yo estoy ofreciendo en esta negociación. Por ejemplo, acá les voy a compartir un escenario en que hace la preparación un consultor que quiere hacer negocios o llegar a prestar un servicio a una escuela pública. Hay que pensar cuáles son los intereses del consultor. Entonces, este consultor y diseñador de software o de programa de software desea ingresar al sistema público para ampliar su gama de clientes y brindar servicios a otras instituciones del Estado. Y sus servicios, según lo que está programando, planificando, es que él necesita que se le pague $30.000 por el servicio que piensa brindar o que está valorizando entregar a la escuela pública. Mientras que la escuela pública o la escuela pública del distrito necesita un sistema interconectado confiable para las computadoras de administrativos, profesores y el alumnado. Pero solo tiene $15.000 para pagar por el servicio del consultor y diseñador del software. Entonces, acá tenemos un problema, que hay una brecha casi imposible de $15.000. Es decir, el negociador estratégico ve una oportunidad de diseño, quiere hacer el servicio, quiere entrar al sector público, él quiere que le paguen $30.000 por el servicio que va a ofrecer, pero la escuela solo tiene $15.000. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver eso en un momento. Y para eso vamos a hablar del segundo secreto, que tiene que ver con el proceso, cómo pasamos de la guerra, de la confrontación, al baile y a la colaboración. Porque la negociación al final es la gestión de un proceso en el que hay un antes, un durante y un después. Y no solo es un proceso racional, también es un proceso emocional, porque las personas, todas las personas tenemos el interés de ser apreciado, respetado, valorado. Tenemos un sentido de autonomía, que no nos gustan que nos impongan cosas, y también tenemos un sentido de pertenencia o de afiliación. No nos gusta sentirnos excluidos. Entonces,
el proceso es, como les mencionaba, la preparación, pensar en mis intereses, en los intereses del otro, en mis alternativas, las alternativas del otro y pensar en opciones creativas. Para que luego, cuando me junte con el otro y vamos a negociar, le voy a explicar cuáles son mis intereses y le voy a preguntar cuáles son sus intereses. Porque si podemos pensar juntos y ponernos en modo creativo y dar la libertad a la creatividad, podemos empezar a pensar en algunas ideas que satisfagan los intereses de ambos. Entonces, la negociación no es una ejecución de yo voy con mi tope máximo y mi tope mínimo. Es un ejercicio de creación de valor. Primero creamos valor y después vamos a pensar en cómo hacemos para distribuir este valor de una manera que sea percibida como justa. Y ahí pensamos en criterios objetivos de legitimidad, en estándares, en normas, en precedentes, en principios como responsabilidad o reciprocidad. Y luego hacemos seguimiento del valor. Hay que pensar en cuáles son las sorpresas predecibles, qué cosas pueden ocurrir en el futuro que implementen la ejecución de nuestro acuerdo o que impidan que veamos en la realidad los beneficios del acuerdo. Porque el objetivo de una negociación no es solo llegar a un acuerdo, es en la realidad que se vean los beneficios de ese acuerdo. Entonces, la gestión de este proceso de negociación es la gestión de un proceso creativo conjunto de generación de valor. Y es una oportunidad de aprendizaje y construcción conjunta de soluciones sostenibles. Entonces, ejercicio de creatividad para generar valor. Y recordemos que la negociación, recordemos esta negociación que les mencioné entre el consultor del software y la escuela pública del distrito, donde el problema era esa brecha, no había esa sopa, como dice en la teoría de negociación, que es la zona de posible acuerdo. Hay una brecha entre los montos de dinero que quiere el consultor, recuerden, $30.000, y el monto que tiene la escuela para pagar por los servicios de este consultor, que eran $15.000. Entonces, la escuela no tiene esos $15.000 que necesita el consultor. Entonces, ¿podemos lograr un acuerdo beneficioso y generar valor para ambos? Es decir, podemos ponernos en modo creativo para pensar juntos en posibles soluciones a la brecha potencial de llegar a este contrato de software entre el consultor y la empresa. Pues la respuesta es sí. Podemos, por ejemplo, distribuir el trabajo en dos presupuestos. La escuela puede pagar $15.000 en el presupuesto de este año y $15.000 en el presupuesto del siguiente año. O podemos redefinir el alcance del trabajo para que las partes más importantes se hagan ahora y luego se hacen las otras partes. O podemos usar también recursos fuera del presupuesto. Por ejemplo, el consultor puede hacer formación de formadores. Podemos pagarle al consultor en especies. Quizás, por ejemplo, el consultor necesita espacio para hacer capacitación y formación a otros clientes. Y la escuela tiene de sobra aulas que podrían utilizarse cuando no lo están utilizando los alumnos. O quizás las computadoras de la escuela podrían ser utilizadas durante los periodos de vacaciones. O incluso, por ejemplo, se podrían poner un anuncio luminoso, publicidad en el techo del colegio. Y eso podría ser también se paga en especies. Y entonces el consultor se ahorra esa publicidad que le pagaría a otra persona. O podemos ver si no habría economía de escala. Quizás algunos otros departamentos municipales podrían contratar al consultor para trabajo con sus computadoras. Mientras podemos amarrar este contrato en un acuerdo de servicio a largo plazo. Podemos utilizar la escuela como un sitio de muestra para que el consultor pueda traer a otros clientes potenciales para ver cómo funciona un sistema. Podríamos asignar los derechos del software que sean desarrollados por el consultor a este, porque ellos están en mejor posición de promover el software en cualquier mercado. Mientras sigamos viendo al otro como un enemigo a vencer, vamos a dejar dinero sobre la mesa. En la Universidad de Harvard aprendimos que la negociación es este ejercicio de creatividad para satisfacer intereses y crear valor. Finalmente, también podríamos darle a la escuela un reembolso por las ventas del software, porque se podrían asignar los derechos del software al consultor. Y el secreto 3, la prueba de fuego o la historia del poder es, para crear valor tenemos que cambiar paradigma, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar,
porque en la Universidad de Harvard dicen que el producto de nuestras negociaciones o el resultado de nuestras negociaciones es producto de nuestro comportamiento o de nuestras acciones. Entonces, actuamos de una manera y tenemos un resultado. Pero para cambiar nuestras acciones tenemos que cambiar nuestro marco mental, nuestro paradigma, nuestra forma de pensar. Porque si al otro lo veo como mi enemigo, voy a hacer todo lo posible para vencerlo y voy a actuar de una manera y voy a tener un resultado. Mientras que si al otro lo veo como un posible aliado para resolver juntos el problema o llegar a un acuerdo, voy a actuar de una manera diferente. Porque la manera como definimos nuestros objetivos va a producir nuestros resultados. Entonces tenemos que cambiar este paradigma para crear valor. En lugar de pensar yo contra ti, es nosotros juntos contra el problema. El enemigo no es el otro. El enemigo, si quieren, es el problema que queremos resolver o el acuerdo que queremos lograr. En lugar de negociar frente a frente, debemos negociar lado a lado. O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Un ejemplo que también me gusta, que es de Abraham Lincoln, hace muchos años, en Gettysburg, que está en Pensilvania, en los Estados Unidos, durante la guerra civil entre el norte y el sur. En 1863, 4 meses y medio después de la batalla de Gettysburg, donde murió mucha gente en plena guerra civil de Estados Unidos, el presidente Lincoln dijo o dio un discurso en el Cementerio Nacional de los Soldados de la Ciudad y se refirió a los sureños, o sea, al otro bando, como a sus compañeros seres humanos que estaban en error. Y una señora, una anciana, lo condenó por no haberlos llamado enemigos irreconciliables quienes deben ser destruidos. Y el presidente Lincoln le respondió a la señora, ¿por qué, señora? ¿Acaso no destruyo a mis enemigos cuando los convierto en mis amigos? Ojo que no estamos diciendo que tenemos que hacer amigos de todos, pero sí verlo diferente. No tengo que ver al otro como enemigo, porque si lo veo al otro como enemigo, no voy a poder colaborar, no voy a poder trabajar con el otro para lograr acuerdos. Un caso que a mí lo tengo bien cercano, porque fue este caso Guarinza, que es un proyecto que les mencioné al principio en el Ecuador, en que una comunidad shuar, después de 11 años de haber expulsado a una empresa que quería hacer exploración en sus territorios, incluso después que la comunidad había vendido varios predios, varios lotes a la compañía minera, los expulsó y después de 11 años la comunidad quería que se le devuelvan estos territorios, lo que había comprado. Y la empresa decía, de ninguna manera no te puedo devolver estos territorios. Y, y esta era una situación de conflicto entre la empresa minera y la comunidad originaria. Pero cada uno estaba trincherado en su posición. Uno decía, este es mi territorio, y el otro decía, de ninguna manera, yo te lo compré y ahora es mi territorio. Pero usando esta metodología, logramos que la comunidad y la empresa, que se veían como enemigos, firmaran un acuerdo que exploraran juntos el potencial para descubrir el potencial de sus territorios. Si logramos un acuerdo en este entorno hostil, dígame si en la próxima negociación con la metodología adecuada no parecería más simple que un paseo en un parque. ¿Cómo se hizo esto en Guarinza? Primero identificamos los intereses verdaderos de las partes, mientras que la comunidad, la posición de la comunidad era mi territorio, devuelve mi territorio, y la empresa decía, este es mi territorio, no te lo devuelvo. El interés de la comunidad era que su territorio sea reconocido como territorio shuar. Ellos tenían un tema de identidad que se conecta con el territorio, porque en esta cultura no es como un simple activo que compro y vendo casas o terrenos, sino que las comunidades vecinas decían, tú vendiste tu territorio. Eso ya no te da derecho a ser shuar, porque shuar sin territorio no merece ser shuar. Entonces vamos a ir y los vamos a eliminar. Entonces, estos señores les preocupaba recuperar su territorio porque era un tema de identidad.
y lo que les interesaba era el territorio, la superficie y hacer las actividades que siempre hacían. Mientras que el interés de la empresa, si bien es cierto, ya era propietaria del terreno, no podía ingresar a hacer exploración, porque lo que querían hacer era descubrir el potencial mineral y económico en el subsuelo, o sea, debajo del suelo. Entonces, pensaron juntos en formas creativas de cómo abordar esta situación. En el proceso, la empresa decidió, después de varios meses, hacer una devolución sin condicionamiento a la comunidad de los territorios que había comprado como señal de reconstruir la relación. Ellos decían, queremos sanar la relación para luego poder tener conversaciones francas, sinceras, sobre qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo vamos a evitar que hayan impactos y cuáles pueden ser los beneficios que pueden llegar a la comunidad. Y al final llegaron a un acuerdo para trabajar juntos para conocer la riqueza mineral en los territorios en donde vive la comunidad. Entonces, te das cuenta de que en tu vida obtienes lo que sabes negociar, no por no lo que mereces. O sea, en la vida obtenemos lo que sabemos negociar. Y negociar es simplemente una conversación con un propósito. Si yo quiero lograr algo, obtener algo de alguien, voy a negociar con esa persona, voy a conversar con un propósito. El problema es que te he dado los tres secretos, pero sabes que la teoría no te va a salvar cuando tengas a un cliente difícil gritándote o a un jefe negándote el aumento del sueldo. Y la verdad es que a negociar aprendemos en la práctica, con feedback, con asesoría, con herramientas y con práctica. Pero tenemos que comparar esta práctica con alguna metodología. Entonces, yo les contaré que una consultoría conmigo para una empresa cuesta $5.000. Un programa de negociación en la Universidad de Harvard de 2 días cuesta $3.000. Y mi misión es democratizar esta habilidad vital. Yo creo que tendríamos un mundo, un Perú y un mundo mucho mejor si tuviéramos mejores habilidades de negociación. Pero el tema es que no se puede cubrir todo lo que necesitamos saber en una masterclass de 1 hora, incluso si tuviéramos todo el día. Hoy tengo una oferta especial para ti para que puedas tener lo que necesitas saber. Y esto incluye tener el pensamiento adecuado para negociar, saber las diferentes formas de negociar, el modelo de negociación de Harvard, los pasos para la negociación exitosa, cómo ser suave o duro en la negociación, cómo hacer para ganar en la negociación, cómo manejar las relaciones y emociones en la negociación, cómo interactuar con personas difíciles. Esto tendría un valor o tiene un valor de $2.400. Pero si actúas rápido, podemos ofrecerte un bono especial, el test de estilos y el libro que escribí sobre construyendo consensos. El test de estilos es una herramienta que mide cómo las personas manejan situaciones de conflicto, especialmente cuando los intereses propios y de la otra parte parecen incompatibles. Pero esto solo para las 30 primeras personas. Y para las 20 primeras personas vamos a ofrecer mi libro digital con mi firma personal y mis notas personales del programa. Entonces, esto suma un valor de $2.900. Pero recuerda que esto beneficia a personas que tienen o quieren hacer negocios, personas apasionadas con avanzar en su carrera profesional o ascender en su trabajo, o cualquier persona que desea comprar algo importante, o cualquier persona que quiera saber cómo resolver conflictos de manera efectiva. Te presentamos Negocia Acuerdos Exitosos. El precio regular es $199, pero por apreciar esta masterclass, hoy puedes tenerlo por solo $39. Negocia acuerdos exitosos. Curso asincrónico para que tú puedas fortalecer tus capacidades de negociación a tu propio tiempo y ritmo.